Millonario discapacitado cae a la piscina sin saber nadar y solo una empleada se atreve a salvarlo. «Señor Álvarez, se está hundiendo. Alguien, ayuden. Él no puede nadar», gritó Clara, lanzando su bandeja de cócteles por los aires mientras corría entre los gritos y el silencio atónito de los invitados. «¿Nadie va a moverse? Es un ser humano, por Dios». Y sin pensar, sin quitarse siquiera los zapatos, se zambulló al agua con la desesperación de quien sabe que el tiempo ya casi no alcanza. Las burbujas subían como espejos rotos en cámara lenta. Bajo la superficie, el millonario León Álvarez, con las piernas inertes, forcejeaba con el pánico y el agua. Su mirada se cruzó con la de ella, una mirada rota, de alguien que no suplicaba ayuda, sino perdón. Y fue justo entonces, en esa fracción de segundo, que algo más grande que la vida cambió para ambos. La fiesta había comenzado con la precisión de un espectáculo. Música suave, risas artificiales, copas de champán tintineando entre promesas huecas y sonrisas de plástico. León Álvarez, en su silla de ruedas motorizada, observaba todo desde un rincón apartado junto a la piscina infinita que dominaba el acantilado. Era su mansión, su noche, su vida comprada, y sin embargo, nadie hablaba con él. Nadie se atrevía a mirar más allá de su silla, ni siquiera su prometida, Lucía, quien desde hacía media hora desapareció entre las sombras del jardín con uno de los socios. Clara trabajaba sirviendo durante el evento. No era parte del personal habitual, pero había sido contratada por una agencia esa misma mañana. Llevaba apenas 3 semanas en la ciudad, huyendo de algo o de alguien, con una mochila llena de ropa y heridas que no se notaban a simple vista. Había notado al millonario desde el primer minuto, no por su dinero, sino por la forma en que miraba el agua. León odiaba el agua. La odiaba porque le recordaba todo lo que ya no podía hacer. Había sido nadador olímpico antes del accidente. Un choque a los 29 lo dejó parapléjico, y desde entonces vivía encerrado en una cárcel de tecnología, rutinas y lujos vacíos. Pero esa noche, algo en él había hecho clic. Se acercó demasiado al borde. Tal vez tropezó, tal vez se dejó caer. El golpe fue seco. Nadie hizo nada. Todos pensaron que era una broma, un espectáculo. León se hundía mientras la música seguía sonando, hasta que Clara gritó y saltó. La caída al agua fue brutal. León ya no luchaba. Lo alcanzó, lo tomó del torso con fuerza y luchó con todas sus fuerzas para sacarlo a flote. En la superficie, nadie la ayudaba. No sabían si era parte del show, hasta que vieron la espuma roja. León sangraba. Se había golpeado la cabeza con el borde de piedra. Ella lo arrastró como pudo, con el vestido pegado al cuerpo, el corazón desbocado y una rabia sin nombre por la indiferencia de todos. Cuando lo sacó, él apenas respiraba. «¡Llamen una ambulancia!», gritó ella, empapada, temblando. «Está herido». Solo entonces el silencio se rompió. Corrieron. Voces. Flashazos. Lucía apareció y gritó. El asistente personal empujó a todos. León estaba inconsciente, pero vivo. Mientras lo cargaban hacia el interior, Clara quedó sentada en el borde de la piscina, sola, con los zapatos aún puestos, y las lágrimas confundidas con el agua salada. Nadie le dijo gracias. Nadie preguntó quién era. Y sin embargo, al volverse hacia la mansión, por una de las ventanas, vio unos ojos observándola. No los de León. Otra persona. Una figura en la sombra que se esfumó en cuanto ella la notó. Y así empezó todo, con un salto al vacío y una mirada no vista. Lo que Clara no sabía es que no había salvado solo una vida. Había activado algo, una cadena de eventos que ya no se podía detener. 2 días habían pasado desde la noche en que Clara salvó la vida de León Álvarez, y el silencio en torno al incidente había sido casi tan ensordecedor como la caída misma. La prensa no supo nada. El equipo de seguridad borró todo rastro de grabaciones, y los invitados, como si estuvieran entrenados para olvidar, guardaron silencio absoluto. Nada debía manchar la imagen del magnate ni abrir puertas a rumores incómodos. Clara, sin embargo, no había olvidado nada. Volvía a su pequeña habitación alquilada con vista a un callejón sucio, aún con el vestido húmedo en una bolsa de plástico y las imágenes de aquella noche repitiéndose en su cabeza como una película defectuosa. En su pecho,
Una mezcla de rabia y desconcierto crecía con cada hora que pasaba sin noticias de él, no por vanidad ni por reconocimiento, sino porque algo en los ojos de León, en su expresión bajo el agua, había despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido en ella, la certeza de que las personas pueden estar muertas por dentro mucho antes de morir realmente. Esa mañana, mientras tomaba café en un bar escondido donde nadie la conocía, una mujer con gafas oscuras se sentó a su lado sin pedir permiso. Era elegante, delgada, con un aura autoritaria y gélida que no dejaba lugar a errores. Clara Ruiz, dijo, pronunciando su nombre como si lo hubiera leído en un expediente confidencial. ¿Por qué no te has presentado en la mansión? El señor Álvarez ha preguntado por ti. Clara dejó la taza sobre el platito con un golpe seco. ¿Cómo supo que quería que me presentara? Él no lo pidió directamente. Pero está despierto. Preguntó por la chica del agua. No dijo tu nombre. Yo lo busqué. Soy su directora de operaciones personales. Todo lo que entra o sale de su vida pasa por mí. ¿Y qué quiere de mí? La mujer entrecerró los ojos, como si midiera cada respuesta con bisturí. No lo sé, pero si León ha preguntado por alguien, por cualquier persona, es porque algo ha cambiado, y cuando algo cambia en él, todos nos movemos. Fue entonces que Clara supo que había entrado en un mundo del cual ya no saldría ilesa. La mansión Álvarez no se veía igual de día. Sin luces, ni música, ni cócteles, parecía un museo con alma de prisión. El personal caminaba en silencio, con pasos medidos y sin mirar a nadie directamente. Ella fue conducida al ala este, un sector que no había visto la noche del accidente. Al llegar a la habitación principal, se detuvieron. El asistente personal tocó 2 veces. Nadie respondió. Abrió la puerta sin más. Allí, junto a una ventana gigantesca que daba al mar, León Álvarez contemplaba las olas desde su silla. Tenía una venda en la frente, el rostro pálido y una mirada distinta, como si ahora viera algo que antes había olvidado. Pensé que eras una alucinación, dijo, sin mirarla aún. Pensé que me había inventado tu cara, que el cerebro, al apagarse, te había hecho aparecer como un ángel. Clara no respondió. No entendía si debía quedarse o marcharse. Pero estás aquí, y eso significa que lo que pasó fue real, añadió, girando lentamente la silla hasta mirarla de frente. Tú me salvaste. ¿Por qué? Ella tragó saliva. Quiso decir que cualquiera lo habría hecho, pero sabía que era mentira, porque nadie más se movía, y porque no merecías morir así, delante de todos ellos, solo. Un silencio denso se instaló entre ambos. León la observaba como quien descifra un idioma nuevo. No era común que alguien le hablara sin miedo, sin reverencia, sin adornos. Clara, por su parte, lo miraba sin lástima pero también sin admiración, solo como a un hombre quebrado, a un humano, aún con grietas. Quiero que trabajes para mí, soltó de pronto, como si la decisión ya estuviera tomada mucho antes de que ella entrara a la habitación. Pero no como camarera. Quiero que seas mi sombra, que estés cerca, que veas lo que otros no ven. Necesito a alguien que me diga la verdad cuando todos fingen. ¿Por qué yo? Porque tú no me debes nada, y porque me miraste como si supieras lo que es hundirse. Clara dudó. No era una propuesta común. No era un trabajo común. Y sin embargo, algo más que la curiosidad la empujaba a aceptar. ¿Qué espera encontrar en mí? Lo que estoy intentando recordar de mí mismo. Desde ese día, Clara comenzó a moverse dentro de la vida de León como un satélite no invitado, pero necesario. Lo acompañaba en sus terapias, en sus rutinas, en sus silencios. Cada día descubría más sobre él, y también sobre las sombras que lo rodeaban. Su prometida Lucía ya no vivía en la casa, pero aún figuraba en las portadas con él. Su círculo de confianza estaba lleno de rostros herméticos, como máscaras eternas, y en la mansión había rincones a los que nadie se atrevía a ir. Una noche, mientras León dormía, Clara caminó por uno de esos pasillos, el ala norte, donde se decía que antes vivía su madre. Nadie hablaba de ella. Nadie hablaba de muchas cosas. Allí, entre cuadros antiguos y estatuas sin rostro, escuchó una música suave, apenas un susurro, y luego una voz que decía su nombre. Clara. Se giró en seco. Nadie. Clara, no deberías estar aquí.
Era la misma mujer de las gafas oscuras, la que la había citado en el café. «Esta casa no perdona a los curiosos», le advirtió. «Y tú, sin saberlo, ya te has metido demasiado». Clara quiso replicar. Pero en ese momento, todas las luces del pasillo parpadearon, y la música cesó. No lo sabía aún, pero había pisado el corazón de un misterio enterrado, uno que llevaba años esperando ser despertado. La mañana siguiente trajo consigo una calma densa, de esas que no tranquilizan, sino que presionan el pecho como si el aire mismo estuviera vigilando. Clara no durmió, o al menos no descansó. Pasó las horas muertas sentada en el alféizar de su habitación de huéspedes, repasando en su mente la voz que la llamó por su nombre en el pasillo del ala norte, y la advertencia velada de esa mujer que ya no parecía una simple directora de operaciones, sino algo mucho más peligroso. Alguien que protege secretos que no le pertenecen, con una devoción que roza el fanatismo. Durante el desayuno, Clara y León compartieron la misma mesa por primera vez sin testigos. Él, enfundado en una camisa blanca impecable y con la venda ya retirada, la observaba entre sorbos de café negro, como si cada palabra no dicha entre ellos fuera más significativa que las preguntas que ella quería hacer. Esa mujer, la que me encontró anoche en el pasillo, no me dijo su nombre, comentó Clara, tanteando el terreno con un aire casual cuidadosamente construido. Pero no fue casualidad. Sabía exactamente dónde encontrarme. León no respondió de inmediato. Dejó la taza con precisión sobre el mármol y entrelazó las manos sobre el regazo. Era el tipo de pausa que venía precedida por una decisión, no por duda. «Se llama Miranda», dijo finalmente, sin levantar la vista. «Trabaja para mí desde antes del accidente. Es una figura compleja. No le temas, pero no la subestimes». «¿Y por qué me advirtió? ¿Qué se supone que hay en esa parte de la casa?» León alzó la mirada entonces, y lo que Clara vio no fue miedo ni enojo, sino una tristeza vieja, sedimentada, como una historia que ya no tenía palabras para contarse. «No todo lo que está prohibido es peligroso», respondió él despacio. «A veces es simplemente insoportable. Hay cosas que duelen demasiado como para ser recordadas, pero también demasiado vivas como para desaparecer». Ella sintió un estremecimiento que no venía del frío ni del misterio, sino del peso emocional que cargaba esa frase. Sabía, sin necesidad de más detalles, que el ala norte no estaba vacía por casualidad. Estaba silenciada, y eso es aún peor. Esa tarde, León pidió salir, no en la furgoneta adaptada ni con asistentes, sino solo con Clara. Fue la primera vez que la llevó a lo que él llamaba el mundo real, fuera de los muros de su propiedad y lejos de la burbuja de silencio que lo envolvía. Visitaron un pequeño muelle al sur de la ciudad, un lugar humilde pero vibrante, donde los pescadores se conocían por nombre y los perros dormían al sol como guardianes de un tiempo más lento. «Solía venir aquí cuando era joven, antes de las competencias», comentó León mientras observaba el agua con una mezcla de nostalgia y rabia contenida. «Era el único lugar donde nadie me preguntaba qué quería lograr o a quién debía vencer. Solo nadaba. Era libre». Clara lo escuchaba con atención, como quien sostiene un espejo frente a un rostro que olvidó cómo se veía. Notó que en ese entorno, lejos de los trajes caros y las paredes de mármol, León respiraba distinto, como si su cuerpo, aunque aún inmóvil, se sintiera menos prisionero. «¿Y por qué dejaste de venir?» «Porque después del accidente no soportaba ver el agua, ni sentirla, ni olerla. Era como si el mar se hubiera convertido en un juez cruel que me recordaba todo lo que me quitó. Pero te lanzaste aquella noche», dijo Clara, sin suavizar la frase. «No tropezaste. Yo vi cómo te inclinaste. Fue un segundo, pero fue claro». León la miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Nadie más se lo había dicho así. Todos fingieron. Todos jugaron a la versión cómoda. «Sí, me incliné. No sé si para caer o para ver si alguien haría algo». Fue entonces que Clara entendió que León no buscaba la muerte esa noche. Buscaba una señal, un impacto, algo que rompiera la inercia de su vacío. Y sin querer, ella se había convertido en eso. Al regresar a la mansión, algo estaba distinto. No se sentía como antes. Los pasillos eran los mismos, las luces tenues igual, pero había una tensión nueva en el aire. Al pasar cerca del despacho de Miranda,
Clara escuchó su voz. No estaba sola. Alguien hablaba con ella. Un hombre. Pero lo inquietante no fue la conversación, sino lo que no decían. Frases cortadas, susurros, nombres velados. Ella no sabe aún. No debemos permitir que cruce la línea. No como la otra vez. Si vuelve a acercarse al ala norte, no habrá advertencia. ¿Está claro? Clara retrocedió con cuidado, conteniendo la respiración. No debía estar ahí, pero necesitaba saber más. Esa noche, mientras fingía dormir, escuchó pasos fuera de su habitación. No eran lentos ni sigilosos. Eran decididos, marcados, como si alguien no quisiera ser oído, pero tampoco ocultarse. Se levantó en silencio, abrió la puerta apenas 1 milímetro, y entonces lo vio. Era un hombre, no un miembro del personal. Alto, con chaqueta oscura y andar recto. No llevaba herramientas, ni comida, ni papeles. Caminaba hacia el ala norte. Y lo más perturbador de todo era que Clara estaba segura de haber visto ese mismo rostro en una fotografía vieja, días antes, en una sala cerrada. Una fotografía familiar de León. Un rostro que no debería estar allí, porque estaba muerto. O al menos, eso decía el retrato con una fecha de defunción tallada en el marco. Clara cerró la puerta con sumo cuidado, el corazón golpeando con fuerza desmedida contra su pecho, como si la carne supiera algo que su mente aún se negaba a procesar. La figura que acababa de ver caminando por los pasillos oscuros de la mansión, con pasos firmes y silenciosos, no era una alucinación ni una sombra deformada por el miedo. Era real, y, lo más perturbador, era el mismo rostro que había visto en una fotografía ubicada en una de las salas privadas de León. Un retrato familiar de gran tamaño, enmarcado en madera noble, con una inscripción que, hasta ese momento, no había tenido mayor importancia para ella. Matías Álvarez, Tisioet, Tilchueni. Pero lo había visto. Clara no estaba loca. Esa noche, ese hombre con las mismas facciones, la misma postura, los mismos ojos afilados y esa mirada cargada de decisiones frías, había cruzado un pasillo prohibido como si nunca se hubiera ido, como si su muerte hubiese sido solo una historia necesaria para mantener algo oculto. Clara pasó el resto de la noche sin poder conciliar el sueño. Se levantó en cuanto el sol apenas asomó entre las nubes, y sin cambiarse el pijama, bajó hasta el invernadero, el único lugar donde sabía que nadie se atrevería a buscarla. Entre las plantas húmedas y el olor a tierra viva, trató de organizar sus pensamientos, pero una sola idea martillaba sin cesar. ¿Por qué León nunca había mencionado a su hermano? Horas más tarde, cuando el personal comenzó a moverse con la falsa naturalidad de quienes están acostumbrados a guardar secretos, Clara notó que la energía dentro de la mansión había cambiado otra vez. Miranda no apareció durante todo el día, y los asistentes no sabían, o fingían no saber, dónde estaba. León, en cambio, parecía inquieto, como si sintiera una presencia que no sabía cómo nombrar. Lo encontró en el estudio, hojeando un libro con la mente claramente distante. «León», dijo ella, con una seriedad que no había usado antes, «¿alguna vez tuviste un hermano?» Él no respondió de inmediato, ni levantó la vista, pero algo en sus dedos tensó las páginas como si estuviera a punto de romperlas. El silencio que se instaló en el aire fue diferente a los anteriores, más denso, más oscuro, cargado con una historia que no quería ser contada, pero que ya se filtraba entre las paredes. «¿Por qué preguntas eso?», dijo finalmente sin mirar. «Anoche vi a alguien en el pasillo del ala norte. Era él, el mismo que está en la foto. Matías». León cerró el libro con brusquedad, no por enojo, sino por miedo. Un miedo tan real que se le notaba en la respiración entrecortada, en la forma en que sus ojos, por primera vez, se negaban a sostenerlos de ella. «Matías está muerto, Clara. Murió hace 6 años. Un suicidio. Lo encontraron en la cabaña del lago, con las venas abiertas, y una nota que decía que no podía vivir con lo que sabía». ¿Con lo que sabía? Nunca supimos qué significaba eso, o no quisimos saberlo. Mi padre se encargó de callarlo todo. Era más fácil así. Después del funeral, nadie volvió a mencionar su nombre. «Entonces explícame por qué anoche caminaba por esta casa como si nunca se hubiera ido», insistió Clara, con la certeza de quien ya no puede permitirse dudar de sus propios ojos.
León no respondió. Solo desvió la vista hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a cubrirse con una amenaza de tormenta, como si incluso la naturaleza supiera que algo, finalmente, se estaba desenterrando. «Lo enterramos con ataúd cerrado», dijo él, casi en un susurro. Nadie lo vio después del informe médico. Fue todo muy rápido, demasiado limpio, demasiado perfecto. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por la idea de un muerto que camina, sino por la posibilidad más aterradora de todas, que Matías nunca hubiera muerto, que su suicidio hubiera sido fabricado y que ahora, por alguna razón, había vuelto a esa casa, no como un fantasma, sino como un hombre que regresaba a cobrar una deuda. «¿Hay cámaras en el ala norte?», preguntó Clara, apretando los dientes. «Namber, esa parte de la casa fue desconectada hace años, por órdenes mías. ¿Y nadie entra ahí? ¿Ni siquiera tú?». León negó con la cabeza, pero su expresión decía que, en el fondo, había deseado hacerlo muchas veces. «Desde que murió mi madre, ese lugar se convirtió en un símbolo de todo lo que perdimos. Matías adoraba ese lado de la casa. Pasaba horas con ella. Después de su muerte, él cambió. Se volvió errático. Decía cosas raras, que mamá le hablaba, que papá escondía cosas, que la casa estaba viva. ¿Y tú le creíste? Namber, en ese entonces no. Ahora, no sé». Clara se levantó sin decir nada más. Su mente ya no podía mantenerse quieta. Sabía que no debía, pero algo más poderoso que la lógica la empujaba hacia el ala norte. Esta vez no por curiosidad, sino por necesidad. Porque lo que sea que estaba ocurriendo en esa mansión tenía raíces profundas, y todas parecían hundirse en esa parte oscura, cerrada y prohibida. Esa misma noche, mientras León dormía profundamente tras haber sido sedado, algo que el médico había recomendado luego de su reciente agitación, Clara se armó con una linterna, un suéter grueso y el valor que solo tienen quienes ya no pueden volver atrás. Caminó por los pasillos con pasos seguros, sorteando al personal con la naturalidad de quien se ha vuelto invisible para los que no quieren ver. La puerta al ala norte estaba cerrada, pero no con llave. Nadie imaginaba que alguien quisiera entrar ahí. Al abrirla, el aire frío y húmedo la envolvió como una advertencia. El pasillo estaba oscuro, salvo por una lámpara antigua que titilaba débilmente al fondo. Los cuadros seguían colgados, y al pasar junto a uno de ellos, Clara notó que todos los rostros familiares estaban ahí, menos uno. El de Matías había sido removido, como si su existencia hubiese sido oficialmente borrada. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta entreabierta. No había ruido, solo un silencio antinatural, como si incluso el tiempo dudara en avanzar ahí dentro. Entró, y lo que vio la dejó paralizada. En el centro del cuarto, sentado en un sillón antiguo cubierto de sábanas blancas, estaba Matías Álvarez, vivo, intacto, con los mismos ojos de la foto, pero mucho más oscuros. La miraba sin sorpresa, como si supiera que ella vendría, como si llevara años esperándola. «Sabía que tú lo harías», dijo con voz suave, como si hablara con una vieja amiga. «Los demás no tienen el valor. Pero tú quieres saber la verdad, ¿no?». Clara, sin poder responder, dio un paso atrás. Matías sonrió, una sonrisa vacía, casi dolorosa. «Bien, porque ahora es momento de que alguien lo sepa todo». Por un instante eterno, el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo, como si todo lo que había sido enterrado bajo capas de mentiras y silencio decidiera emerger al mismo tiempo, desgarrando el aire espeso de la habitación donde Clara y Matías se encontraban frente a frente. No había duda posible. No era un doble. No era un loco parecido. Era Matías Álvarez, con la misma expresión que tenía en la fotografía, pero con una mirada aún más intensa, como si en sus ojos se condensaran años de oscuridad, encierro y un tipo de lucidez que solo conocen aquellos que han sido borrados por su propia familia. Clara no podía moverse, no por miedo al hombre frente a ella, sino porque su presencia, tan imposible como tangible, desafiaba cada lógica que hasta entonces había guiado su percepción de la realidad. Respiraba, parpadeaba, hablaba, estaba vivo, y sin embargo, el mundo entero creía que estaba muerto. El peso de esa verdad le cayó encima como una luz que no se detiene.
¿Cómo... cómo es posible que estés aquí? Logró decir al fin, con la voz quebrada entre incredulidad y una ansiedad que le nacía en lo más profundo del estómago. Matías no contestó de inmediato. Se levantó del sillón con lentitud, como si cada uno de sus movimientos hubiera sido planeado y ensayado para que no provocara alarma, para no parecer una amenaza, pero aún así lograba imponer una presencia que no requería fuerza física para ser perturbadora. Se acercó a una mesa cubierta con una sábana, la retiró y dejó al descubierto una serie de libretas, fotografías antiguas y papeles con anotaciones en tinta negra, todo dispuesto como si fuera parte de un archivo secreto que nunca debió ser visto por nadie. Durante 6 años viví en las entrañas de esta casa sin que nadie supiera que seguía respirando. Comenzó con una voz calma, pero cargada de veneno. Me enterraron en vida, Clara. Literalmente. Me aislaron. Me silenciaron. Me quitaron nombre, voz, historia. Todo por proteger algo que jamás debí haber descubierto. ¿Qué cosa? ¿Qué era tan grave como para desaparecerte? Matías la miró con una mezcla de compasión y desafío, como si supiera que cada respuesta que ofreciera sería un cuchillo más, no solo para ella, sino para todos los que aún vivían creyendo que lo correcto había sido olvidarlo. Mi madre no murió como dicen, fue asesinada. Clara retrocedió un paso, no porque dudara de sus palabras, sino porque al escucharlas comprendió que lo que había comenzado como una historia de redención y segundas oportunidades, ahora se transformaba en algo mucho más oscuro y visceral, una verdad que podía destruir todo lo que tocara, incluida la frágil recuperación emocional de León. Vi a mi padre hacerlo, continuó Matías, sin pestañear. La empujó por las escaleras del ala norte durante una discusión. Fue una escena rápida pero clara. Ella cayó de espaldas, se golpeó la cabeza contra la columna de mármol. No hubo tiempo para gritar. No hubo testigos. Solo yo. Tenía 18 años. Estaba escondido detrás de las cortinas. Él no me vio. O tal vez sí. Y decidió que eso no importaba. Esa noche me encerró en el pabellón de huéspedes con ayuda de Miranda. Me inyectaron algo. Y cuando desperté, la historia ya estaba escrita. Suicidio, depresión, duelo familiar. Yo nunca dije nada, porque me dijeron que si hablaba, terminaría igual. Clara sentía un frío que le trepaba por la columna vertebral. El nombre de Miranda resonaba como un eco venenoso en su memoria. Ahora encajaba todo. Su autoridad incuestionable, su frialdad, su obsesión con controlar cada aspecto de la vida de León. Era la mano derecha del padre, aún después de muerto, una guardiana de secretos demasiado sucios como para salir a la luz sin que todo se viniera abajo. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué volver?, preguntó Clara, con el corazón latiendo en un ritmo que ya no podía controlar. Porque él ya no está, respondió Matías, con una sonrisa amarga. Nuestro padre murió en silencio, hace 8 meses. Un infarto. Ni siquiera eso fue anunciado con claridad. Dicen que por respeto, por privacidad. Pero en realidad, era porque yo había amenazado con aparecer si no me permitían salir del encierro. Miranda cumplió su parte. Me liberaron, pero con condiciones. No hablar, no cruzar ciertas zonas, no acercarme a León. Me escondieron aquí como un prisionero sin barrotes. Pero desde que tú llegaste, todo ha comenzado a cambiar. Clara sintió el impacto de esa afirmación como un golpe seco. No entendía cómo su presencia, un accidente casi fortuito, podía haber detonado una cadena de consecuencias tan profundas. Y sin embargo, tenía sentido. Ella no obedecía, no callaba, no fingía. Había visto a León como un hombre, no como una figura decorativa o una carga. Había cruzado los límites, y en ese cruce había iluminado zonas que llevaban demasiado tiempo en la oscuridad. ¿León no sabe nada de esto?, preguntó. No, respondió Matías, bajando la vista por primera vez. Y no sé si está listo para saberlo, pero tarde o temprano tendrá que enfrentarlo, porque él fue testigo también, aunque su mente lo haya bloqueado. ¿Qué estás diciendo? Que León estaba allí esa noche. Vio la caída, vio el cuerpo, pero no habló. Nunca dijo nada. Quizá porque lo reprimió. Quizá porque quiso creer la versión más fácil. Pero esa verdad lo persigue. Y tú la estás despertando. El silencio volvió a instalarse entre ellos, esta vez con un peso devastador.
Clara no sabía qué hacer con esa información. Sabía que no podía marcharse como si nada, que ya no podía fingir neutralidad. Algo dentro de ella le decía que esta historia no solo pedía justicia, sino redención, y que, de alguna forma, su papel en todo esto era más grande de lo que había imaginado. Antes de irse, Matías la detuvo con una última frase. No confíes en Miranda. Ni un segundo. Ella no protege a León. Protege el legado de un hombre que hizo de la mentira una herencia. Y te aseguro que hará lo que sea para que nada de esto salga a la luz. Clara cerró la puerta con un temblor en las manos que no podía ocultar. Al volver al ala principal, lo primero que notó fue que la casa ya no era la misma. No porque hubiera cambiado algo visible, sino porque ahora ella veía con otros ojos. Sabía que debajo de cada alfombra había una historia barrida con violencia, que cada silencio escondía una tragedia que se había normalizado, y que detrás de cada sonrisa cortés se ocultaba el miedo a despertar al monstruo de la verdad. Y mientras atravesaba el vestíbulo, creyendo estar sola, una cámara oculta giró levemente en su dirección. Desde la sala de control subterránea, Miranda observaba, y ya no pensaba advertirle nada. La noche cayó sobre la mansión Álvarez con una lentitud inquietante, como si el cielo mismo estuviera al tanto de que algo dentro de aquellas paredes se había quebrado irremediablemente. Clara caminaba por los pasillos iluminados apenas por luces cálidas que más que alumbrar parecían invocar sombras. Cada rincón, cada cuadro, cada alfombra parecía estar marcado por la huella invisible del secreto que acababa de serle revelado, y por primera vez desde que había puesto un pie en aquel lugar, Clara sintió que ya no estaba simplemente descubriendo una verdad ajena, sino que se encontraba atrapada dentro de ella, parte de un mecanismo antiguo que no se detenía, que no perdonaba y que, sobre todo, no olvidaba. Miranda la observaba en silencio desde la sala de control, una habitación que no figuraba en ningún plano de la casa, diseñada años atrás por orden directa del padre de León, con el propósito de vigilar cada movimiento de la familia y del personal sin que nadie lo supiera. Allí, frente a una veintena de pantallas conectadas a cámaras ocultas, distribuidas por toda la mansión, ella analizaba cada gesto, cada mirada, cada paso de Clara, como si ya no la viera como una amenaza pasajera, sino como el error que podría desmoronar todo lo que había sido cuidadosamente construido durante años de control, disciplina y silencio impuesto. Ella lo encontró, dijo en voz baja, sin apartar los ojos de la pantalla donde Clara se deslizaba por un corredor oscuro. No debió llegar tan lejos, no tan rápido. A su lado, un hombre vestido de negro, con un auricular en la oreja y el rostro oculto por la sombra de una capucha, aguardaba instrucciones con la calma meticulosa de quien ha sido entrenado para actuar sin dejar rastros. Miranda no lo miró al hablarle, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Ningún movimiento hasta que ella lo confiese. Si habla con León, intervenimos. Si se acerca de nuevo al ala norte, deténla. Y si intenta sacar información de la casa, elimínala de la ecuación. Mientras tanto, Clara se encerró en su habitación con la puerta trabada desde adentro, no porque temiera un ataque físico inmediato, sino porque sentía, en lo más profundo de su piel, que ya no estaba segura en esa casa, y que el enemigo no era el hermano que había fingido morir, sino la telaraña de poder que lo había sepultado vivo para evitar que una sola verdad saliera a flote. Encendió una lámpara pequeña y sacó del cajón una libreta donde, desde hacía días, venía escribiendo fragmentos sueltos de lo que observaba. Ahora, sin embargo, no podía escribir como antes. Ya no eran detalles curiosos o preguntas vagas. Ahora tenía nombres, fechas, confesiones, y lo más peligroso de todo, testigos vivos que aún podían hablar si tenían la oportunidad. Pensó en León, en la mirada confusa que había tenido esa mañana, en la forma en que se esforzaba por mantenerse entero frente a todos, incluso frente a ella, aunque estaba claro que su mundo interior se había derrumbado hacía mucho tiempo y que solo quedaban ruinas disfrazadas de rutina. Se preguntó qué pasaría si le contaba todo, si le hablaba de Matías, de la confesión, de la versión silenciada de su propia historia. Pero la otra parte de su conciencia le susurraba que quizá León no estaba listo, que podía romperse, que tal vez la verdad, dicha de golpe, haría más daño que todas las mentiras juntas. La decisión la atormentó hasta la madrugada,
cuando por fin se quedó dormida por el agotamiento, sin darse cuenta de que, en ese mismo instante, alguien había entrado a su habitación sin forzar nada, sin dejar rastro, solo para mirar, solo para confirmar que aún estaba ahí. El día siguiente amaneció con una noticia inesperada. Miranda convocó a todos los empleados en el vestíbulo con una expresión grave, como si fuera a anunciar la muerte de un dignatario. Clara, al llegar, notó que la tensión era distinta. No era temor, era alerta. Miranda subió un par de escalones, se giró hacia el grupo y habló con una calma que no combinaba con sus palabras. Anoche alguien accedió a zonas restringidas de la casa. Las cámaras no grabaron lo ocurrido, lo cual indica un conocimiento avanzado del sistema interno. Esto no es un juego. Esta propiedad tiene reglas. Si alguien tiene información que deba compartir, este es el momento de hacerlo, antes de que tomemos medidas más precisas. No dijo nombres. No miró a Clara directamente. Pero todo el personal, por alguna razón que ella no podía explicar, la miró a ella. Después del anuncio, León la buscó. No por casualidad, no por protocolo. Fue directo. La encontró en la biblioteca y se sentó frente a ella con una expresión extrañamente lúcida. «¿Qué está pasando, Clara? Ya no me lo digas con evasivas. Algo se quebró desde que me sacaste del agua, y no quiero que me sigas protegiendo. Ya no necesito cuidados. Necesito respuestas». Ella lo miró largamente. Había llegado el momento. No podía seguir sosteniendo el peso de la verdad sola. Sacó la libreta, la puso sobre la mesa entre ambos y la abrió en la página donde había escrito 3 palabras, apenas 3, pero cargadas de un significado insoportable. Matías está vivo. León no parpadeó. No se movió. Solo leyó y leyó otra vez. Y cuando finalmente levantó la vista, no había ira ni incredulidad. Había vacío. ¿Dónde lo viste? En el ala norte, anoche. Hablamos, me lo dijo todo. ¿Todo qué? Que no fue un suicidio, que tu madre no murió como dicen, que él lo vio todo, y que tú también estabas allí. El rostro de León se endureció como si acabara de revivir algo que llevaba años enterrando a la fuerza. No recuerdo haber estado. Siempre he creído que no estuve, pero últimamente he tenido sueños, fragmentos, escaleras, gritos, un golpe seco, y luego el silencio. Tal vez he estado huyendo de eso toda mi vida sin saberlo. Entonces tienes que enfrentarlo, León. Tienes que verlo. Pero en ese instante, la puerta se abrió con un golpe seco. Miranda entró sin pedir permiso, con el rostro pálido y los ojos fríos. «Se acabó el juego, Clara», dijo, y su tono ya no era el de una mujer en control, sino el de alguien que había perdido demasiado y no pensaba perder más. «Sabía que eras peligrosa desde el primer momento. Ahora entenderás por qué aquí nadie sobrevive si se atreve a decir la verdad». Y al chasquear los dedos, 2 hombres vestidos de negro aparecieron tras ella. La habitación, de pronto, se volvió una trampa. Clara y León estaban acorralados. El instante en que los 2 hombres de negro entraron a la biblioteca no fue violento en apariencia, pero su presencia tenía el peso amenazante de quienes no están ahí para negociar, sino para ejecutar órdenes sin margen de error. Clara se puso de pie de inmediato, con la libreta aún entre las manos, consciente de que cualquier movimiento brusco podría interpretarse como una amenaza, aunque ella no tenía más armas que las palabras que había escrito en esas páginas. León, por su parte, no habló. Se limitó a mirar a Miranda con una mezcla de incredulidad y una tristeza tan profunda que, por primera vez, su rostro parecía el de un hombre que comprendía que toda su vida había sido construida sobre una mentira cuidadosamente tejida por otros. Miranda avanzó un paso. Su vestido negro y su peinado impecable le daban una apariencia casi fúnebre, como si viniera a pronunciar la sentencia final sobre algo que ya estaba, a sus ojos, decidido desde mucho antes. «Tú no entiendes, Clara», dijo, con esa voz suya que nunca subía el volumen, pero lograba que todos se callaran. «Esta casa no puede permitirse la verdad, porque si la verdad sale, no solo se cae una familia, se caen los acuerdos, los contratos, los nombres que hacen girar la ciudad desde hace décadas. Y tú llegaste como una empleada cualquiera, pero resultaste ser una grieta que no cerró cuando debía, y ahora es un abismo». «Entonces mátame», respondió Clara, con una firmeza que sorprendió incluso a León.
Pero no vas a evitar que él lo sepa todo. No puedes borrar a todos los testigos. No puedes matar la memoria de alguien que está despertando. ¿Crees que León necesita esa verdad para ser libre?, replicó Miranda, girando la cabeza con un leve gesto de desprecio. Él ha vivido mejor sin ella. Lo protegí cuando nadie más lo hizo. Estuve ahí cuando tú ni siquiera sabías pronunciar su nombre. ¿Y tú vienes ahora a destrozarlo con una historia que ni siquiera puedes probar? Clara levantó la libreta y se la lanzó sin violencia, pero con determinación. La libreta golpeó el suelo frente a Miranda y se abrió en la página donde, con su letra clara, Clara había anotado la conversación con Matías palabra por palabra, incluyendo detalles que solo un hermano conocería. Miranda no se agachó a recogerla. Simplemente la miró, como si leerla implicara aceptar una culpa que había mantenido enterrada bajo un disfraz de lealtad. «Ya es tarde, Miranda», intervino León por fin, con una voz serena pero irrefutable. «Yo también estoy empezando a recordar. Ya no son solo sueños, son imágenes. Mi madre cayendo, el sonido del cráneo contra la piedra, mi hermano gritando, y tú arrastrándome lejos, diciéndome que nunca hablara de eso. Tenía 10 años, y tú me hiciste creer que había imaginado todo». Miranda dio un paso atrás, no por miedo, sino porque lo que acababa de escuchar era más grave que cualquier amenaza. Era una confesión que no podía contenerse más. Era la prueba de que el pasado, por más que se tape, siempre encuentra una rendija por donde gritar. «¿Y qué vas a hacer ahora, León?», preguntó ella, con un tono que era casi maternal. «¿Vas a creer en una mujer que conociste hace 2 semanas? ¿Vas a tirar todo lo que eres por una historia que ni siquiera puedes demostrar?» «No necesito pruebas para saber lo que sentí toda mi vida», respondió él, mirándola sin pestañear. «Necesito dejar de vivir con miedo. Necesito mirar a mi hermano a los ojos y pedirle perdón. Y tú necesitas responder por lo que hiciste». Los 2 hombres de negro avanzaron medio paso, pero Clara se movió antes. Sacó un encendedor pequeño de su bolsillo, una costumbre vieja, heredada de su padre, aunque no fumaba, y lo sostuvo junto al borde de la libreta. «Den un paso más, y esto arde», dijo sin levantar la voz, pero con una decisión inquebrantable. «No me importa morir, pero ustedes tampoco sobrevivirán a esto, porque ya le conté a alguien más. Ya no soy la única que sabe. Si desaparezco, esa información se hace pública». Mentía. No había contado nada a nadie, pero lo dijo con tal convicción, con tal certeza, que incluso Miranda dudó. La directora de operaciones miró a los hombres a su lado y les indicó que se detuvieran. Luego respiró profundamente, como quien acepta que el control ha comenzado a escapársele por entre los dedos. «¿Qué es lo que quieres, Clara?», preguntó finalmente, con los dientes apretados. «Quiero que lo dejes hablar con Matías. Quiero que se vean frente a frente, y después lo que pase lo decidirá él. No tú, no yo. Él». Miranda no contestó. Simplemente se giró y salió, sabiendo que por primera vez en muchos años había perdido. No completamente, pero lo suficiente como para que la grieta creciera. Horas después, Clara y León cruzaron juntos el pasillo del ala norte. Esta vez, no había sombras persiguiéndolos ni puertas cerradas con candado. Solo un silencio solemne, de esos que se dan cuando el pasado está a punto de reclamar su lugar en el presente. Matías los esperaba en la misma habitación. Cuando León lo vio, no habló, no lloró. Solo se acercó lentamente, con los ojos fijos en los de su hermano, hasta quedar frente a él. «Te creí muerto», dijo con un hilo de voz. «Toda mi vida sentí que te había perdido. Pero no te perdí. Fui parte de lo que te enterró». «No te culpo», respondió Matías sin rencor. «Fuiste un niño, y fuiste manipulado, como todos. ¿Podrás perdonarme algún día?». Matías no respondió con palabras. Solo le tendió la mano. Y León, por primera vez en años, se permitió llorar. Clara los observó en silencio, sabiendo que ese momento no resolvía todo, que las heridas seguirían sangrando por dentro durante mucho tiempo, pero que algo había cambiado de forma irreversible. Porque una verdad dicha en voz alta, cuando ha sido escondida demasiado tiempo, no solo libera, también transforma. Y esa noche, por primera vez desde que llegó, Clara no se sintió una extraña en la casa. Se sintió parte de algo más grande que ella, algo que apenas comenzaba.
Esa madrugada, mientras el resto de la casa dormía o fingía dormir, como suele ocurrir en los lugares donde los secretos se arrastran por las paredes, como un humo que nadie quiere ver, Clara se quedó sola en el invernadero, sentada en una vieja silla de hierro forjado cubierta de polvo, observando cómo la humedad de la noche se condensaba en las hojas de las plantas. No era la paz lo que buscaba, porque no existía ya un espacio tranquilo dentro de ella, sino una tregua momentánea, una pausa entre el fuego de lo que había despertado y la incertidumbre de lo que aún debía suceder. Sabía que había logrado algo imposible. Había conseguido romper el cerco de silencio que durante años había sostenido a esa familia en una especie de muerte emocional cuidadosamente decorada, pero también comprendía que cuando se libera una verdad, las piezas no vuelven a encajar nunca del mismo modo. Matías y León habían hablado hasta tarde. No había sido una conversación suave ni reconciliadora, sino un intercambio doloroso de memorias rotas, de fragmentos que se contradecían, de culpas que ninguno sabía cómo dejar atrás. Ambos habían sido víctimas del mismo monstruo disfrazado de padre, pero también habían sido enemigos involuntarios, construidos sobre malentendidos y sobre una ausencia de afecto que los había obligado a endurecerse más allá de lo humano. Clara los dejó solos cuando entendió que su presencia ya no era necesaria, o peor, que podía convertirse en un obstáculo entre ellos, porque en esa habitación se estaban diciendo cosas que no podían tener testigos, cosas que solo los hermanos conocen en lo más profundo de su alma compartida. Pero mientras eso sucedía, en otro rincón de la casa, Miranda no descansaba, no porque tuviera miedo, sino porque estaba planeando. La derrota que había sufrido no era definitiva. Sabía que aún tenía herramientas, que aún conservaba aliados en la junta directiva de la empresa, en el círculo íntimo de abogados, en los notarios y médicos que, durante años, habían firmado documentos a ciegas con tal de mantener la apariencia. Y lo más importante, conocía la debilidad de León. Sabía que el perdón no lo sanaría, y que bastaría con un empujón, un pequeño desequilibrio emocional, para que volviera a colapsar y aceptara cualquier versión que lo salvara de sí mismo. Por eso, esa misma noche, mientras Clara intentaba dormir, un sobre fue deslizado debajo de su puerta. Al abrirlo, encontró dentro una sola hoja, una fotocopia de un informe médico fechado hace 8 años, donde se afirmaba que Matías Álvarez había sido diagnosticado con un cuadro severo de psicosis paranoide, con alucinaciones visuales, delirios de persecución y episodios violentos. El informe estaba firmado por 2 psiquiatras, ambos fallecidos, y sellado por un centro clínico que Clara ya sabía que había sido financiado por la misma familia Álvarez. Pero lo más perturbador no era el contenido, sino la nota escrita a mano al final del folio. ¿Estás segura de que no te está manipulando como lo hizo con todos? La duda, plantada con precisión quirúrgica, no tardó en germinar. Clara bajó corriendo al ala norte esa misma madrugada. No esperó el amanecer, ni se detuvo a pensar en lo que debía decir. Cuando llegó, Matías estaba solo, sentado frente a un cuaderno, dibujando con una concentración casi infantil. Levantó la mirada al verla entrar, como si hubiera anticipado su llegada desde hacía horas. «¿Qué has venido a preguntarme, Clara?», dijo él antes de que ella hablara, con una sonrisa débil, apenas una línea de resignación en su rostro. Ella le lanzó el papel sobre la mesa sin ceremonias, sin rodeos, como quien lanza una granada sabiendo que no hay tiempo para advertencias. «¿Esto es cierto?». Matías bajó los ojos hacia el informe, lo leyó con rapidez, y luego lo dejó sobre la mesa con una delicadeza que no encajaba con el temblor que comenzaba a notarse en sus manos. «Sí», dijo al fin, sin titubear. «Ese informe fue real. Estuve internado durante 1 año, después de la muerte de mi madre. Fue una forma de silenciarme. Me sedaron, me aislaron, me medicaron hasta que ya no distinguía el sueño de la vigilia. Y cuando finalmente me sacaron de ahí, ya era demasiado tarde. Nadie me creía, ni siquiera yo. ¿Pero tuviste alucinaciones? No como las pintan ahí. Me hicieron creer que las tenía. Me llenaron de medicamentos y grabaron mis reacciones. Fabricaron un diagnóstico. Me rompieron la mente. Y cuando quise hablar, ya era un loco oficialmente declarado». Clara lo miró fijamente. Quería creerle. Todo su instinto le gritaba que lo hiciera.
Pero en ese momento, con esa hoja entre las manos, con esa duda inoculada de forma tan quirúrgica, no sabía qué pensar. Porque si era cierto que Matías había sido manipulado, ¿no podría también estar manipulándolos ahora? ¿No podría estar deformando la historia para vengarse? Dímelo a los ojos, pidió ella, con la voz baja pero firme. ¿Tú viste a tu padre matar a tu madre? Matías sostuvo su mirada durante varios segundos que se sintieron como horas. No apartó los ojos, no parpadeó, no buscó palabras elegantes. Lo vi, y después vi cómo lo negaron. Vi cómo a León le lavaron el cerebro. Vi cómo Miranda construyó una historia de mentira y me obligaron a firmarla. Y vi cómo toda esta casa comenzó a pudrirse desde el silencio. En ese momento, Clara sintió algo estallar dentro de ella. No fue una certeza ni una revelación. Fue algo más primario, más animal. Fue la intuición salvaje de que, más allá de los informes, más allá de los testimonios, más allá de la estrategia de quienes buscaban sembrar la duda, había una verdad tan fuerte que no necesitaba pruebas, solo un corazón dispuesto a sentirla. Y el suyo la sentía. Pero no tuvo tiempo para decir nada, porque en ese mismo instante, desde el ala principal de la casa, se escuchó un grito desgarrador, inhumano, que solo podía venir de una persona: León. Clara salió corriendo, seguida por Matías, y al llegar al estudio lo encontraron en el suelo, con el rostro pálido y las manos cubiertas de sangre. Frente a él, sobre el escritorio, había una carta. Una nota escrita a mano, con tinta negra y trazo firme. Una confesión, firmada por el padre, y al pie del papel, una bala. Una sola bala sin disparar. Una promesa no cumplida. Un mensaje de advertencia que decía: lo que no se borra, se hereda. El estudio estaba impregnado de un silencio que no era ausencia de sonido, sino la manifestación más densa de algo que nadie sabía cómo nombrar. Clara se detuvo en seco al ver a León en el suelo, no por la sangre en sus manos, que provenía de un corte superficial al romper una copa, sino por la expresión de su rostro, una mezcla devastadora de reconocimiento, horror y resignación, como si en un solo instante hubiera recordado todo lo que su mente había pasado años evitando. Matías no se movió. Permaneció en el umbral de la puerta, sin acercarse, como si supiera que dar un paso más sería profanar un momento demasiado íntimo, demasiado frágil, incluso para ellos. La carta estaba abierta, desplegada sobre el escritorio como una herida fresca. Clara la leyó sin tocarla, solo con la vista, como si supiera que cualquier intento de manipularla físicamente sería un sacrilegio. La caligrafía era precisa, de alguien acostumbrado a escribir desde la autoridad. El contenido era breve, brutal en su sinceridad, como si el autor ya no sintiera la necesidad de adornar nada. El padre de León y Matías no solo admitía haber empujado a su esposa durante una discusión, sino que justificaba su acción como una reacción inevitable frente a lo que él llamaba la traición última, una frase que no explicaba, pero que bastaba para destrozar cualquier imagen de honor o respeto que aún pudiera quedarle. Más allá de la confesión, lo que heló la sangre de Clara fue la última línea. Me aseguré de que Matías jamás pudiera hablar. Lo que no puede ser borrado debe ser encerrado, y lo que no puede ser encerrado debe ser destruido. León no lloraba, ni gritaba, solo respiraba de forma entrecortada, como si con cada inhalación tuviera que luchar contra el colapso de una identidad que había sostenido con hilos finos durante demasiados años. Clara se arrodilló a su lado y puso una mano sobre su hombro. Sintió cómo su piel temblaba, pero no por debilidad física, sino por la magnitud del abismo que acababa de abrirse bajo sus pies. «Te lo escondieron todo», le susurró, como si las palabras pudieran servir de ancla, «incluso a ti mismo». León la miró entonces, no con gratitud ni con culpa, sino con la mirada vacía de alguien que acaba de descubrir que toda su vida fue escrita por otros. Durante años había creído que su dolor venía del accidente, de la pérdida de movilidad, del amor roto, del aislamiento. Pero ahora entendía que su verdadera parálisis había comenzado mucho antes. Había sido emocional, impuesta desde el núcleo mismo de su infancia, forzada por la necesidad de ocultar una muerte y por la obediencia a una historia manipulada por quienes se beneficiaban de su silencio.
Matías se acercó al fin. No dijo nada. Se limitó a sentarse frente al escritorio, con la mirada clavada en la bala que descansaba sobre la carta, como una firma final. Esa bala lo había perseguido durante años. No físicamente, pero sí simbólicamente. Era la amenaza constante, la posibilidad latente de que un día decidieran que su existencia era un problema demasiado grande para seguir siendo tolerado. Nunca pensé que tendría pruebas, murmuró, sin levantar la vista. Durante tanto tiempo me convencieron de que todo estaba en mi cabeza, que lo que vi no fue real, que mi mente era débil, enferma. Pero lo vi. Y ahora lo escribió. No porque se arrepintiera, sino porque necesitaba controlarlo incluso desde la tumba. No tienes que probarle nada a nadie más, le dijo Clara. Ya está. Lo sabemos. Y eso basta. Pero esa afirmación, por más sincera que fuera, no lograba aliviar la presión que aún se sentía en el ambiente. Porque Miranda seguía ahí. Porque la casa, a pesar de todo lo revelado, seguía operando como una maquinaria viva que no se detenía con verdades, sino con órdenes, con poder, con miedo. Y esa carta, por más reveladora que fuera, no tenía aún el alcance suficiente para cambiar todo. Esa noche, Clara propuso algo que ni Matías ni León esperaban. Les pidió que la acompañaran al jardín central, justo donde, años atrás, se habían celebrado las fiestas más ostentosas de la familia Álvarez. Un espacio que ahora estaba abandonado, con las fuentes secas, los bancos oxidados y los árboles creciendo sin podas, como si también hubieran sido abandonados por la verdad. Allí, Clara sacó su teléfono, encendió la grabadora y, sin pedir permiso, apuntó el micrófono hacia Matías. «Quiero que lo cuentes todo», le dijo, sin rodeos, sin rabia, sin venganza, solo la verdad, porque si esta casa se va a caer, que sea con tus palabras. Matías dudó por un segundo, luego asintió, cerró los ojos y comenzó a hablar. Su voz no era temblorosa ni teatral, era pausada, firme, como si estuviera recitando un testamento que no podía seguir siendo ignorado. Habló de su madre, de la noche de su muerte, de la internación forzada, del silencio impuesto, del encierro bajo la supervisión de Miranda, de las amenazas veladas y de los años en los que solo podía hablar consigo mismo en la oscuridad. Habló también de León, no con reproche, sino con dolor contenido, con la pena de saber que su hermano menor había crecido sin recordar lo que lo había destruido, creyendo que el dolor era suyo y que no tenía origen externo. Cuando terminó, Clara apagó la grabadora. Nadie habló durante varios minutos. Solo el viento entre los árboles, el crujido de las ramas y la sensación inevitable de que algo estaba por cambiar de forma definitiva. Pero esa paz momentánea fue interrumpida. Una figura los observaba desde el balcón del segundo piso. Miranda. No se escondía, no huía. Simplemente los miraba con los brazos cruzados, como si ya hubiera previsto todo ese desenlace y estuviera esperando su turno para hacer su último movimiento. Clara la sostuvo la mirada, y sin necesidad de palabras, entendió que lo peor aún no había ocurrido. Porque Miranda no era el tipo de persona que aceptaba perder. Y si esa historia estaba por terminar, no sería en silencio. Sería con fuego. El amanecer trajo una claridad engañosa, esa luz temprana que en lugar de anunciar el comienzo de algo nuevo, parece iluminar con crudeza todo lo que está a punto de colapsar. Clara lo sintió apenas abrió los ojos, como si su cuerpo supiera antes que su mente que aquel día no terminaría con la misma calma con la que había comenzado. Bajó al comedor sin desayunar, con el teléfono en el bolsillo y la grabación intacta, pero no había rastro de León ni de Matías. Solo encontró a uno de los empleados de limpieza, un joven con el rostro pálido que apenas la miró cuando le preguntó si los había visto. Le dijo que Miranda los había citado temprano en el pabellón este, una parte de la mansión que Clara aún no conocía y que, según recordaba, había estado clausurada desde el fallecimiento del padre de los hermanos Álvarez. Sin perder tiempo, Clara se dirigió hacia allí, sabiendo que algo se estaba moviendo, que Miranda no se había limitado a observar desde el balcón por casualidad, sino que estaba trazando su última jugada. Lo presentía, no por paranoia, sino porque ya había visto cómo actuaba esa mujer. Nunca improvisaba, nunca se dejaba acorralar sin tener un plan escondido detrás de cada gesto,
Y si los había dejado hablar, grabar y reconstruir el pasado, era porque tenía preparado un golpe final, uno que no se ejecutaba con violencia física, sino con algo más sofisticado y definitivo: la destrucción total de la credibilidad. El pabellón este no tenía la opulencia de la casa principal, pero sí una arquitectura distinta, más sobria, como si hubiera sido diseñado para guardar cosas importantes, documentos, reliquias o incluso verdades que nadie debía ver. Al llegar, Clara encontró la puerta entreabierta. Dentro, el aire era más seco, más frío, y las paredes estaban cubiertas de estanterías con cajas etiquetadas que claramente contenían archivos antiguos de la familia. Caminó en silencio, sus pasos amortiguados por una alfombra gastada que recorría el pasillo central, y al llegar a la sala principal, los vio. Miranda estaba sentada al centro, con una carpeta de cuero negro sobre las piernas, rodeada por 3 hombres vestidos de civil, pero con el porte inconfundible de abogados corporativos, todos con rostros duros y gestos mecánicos. Frente a ella, de pie, estaba León, pálido y visiblemente alterado, mientras Matías permanecía sentado a un lado, con la mirada fija en el suelo, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. «Llegas justo a tiempo», dijo Miranda al verla entrar, sin levantar la voz, pero con esa autoridad que perfora el aire. «No iba a comenzar sin ti. Has sido pieza clave en este desorden, y me parece justo que presencies el desenlace». Clara no respondió. Solo se cruzó de brazos y se quedó de pie, expectante, sin dar un solo paso más. «Aquí», dijo Miranda, abriendo la carpeta con una calma espeluznante. «Tengo todo lo necesario para desarmar la historia que han construido. Tengo las evaluaciones originales de Matías, firmadas por psiquiatras aún vivos y dispuestos a testificar. Tengo grabaciones, fotografías, incluso informes de la policía local sobre los incidentes ocurridos durante su internación. Nada de eso se ha alterado. Nada de eso es falsificable. Es el relato oficial, el que el mundo reconocerá si esto sale a la luz». Miranda deslizó varios documentos por la mesa. Clara no necesitó mirarlos. Sabía lo que contenían. Verdades a medias, verdades manipuladas, verdades maquilladas con el poder suficiente para sepultar cualquier versión emocional o testimonial. Porque en el mundo que Miranda había ayudado a construir, no ganaba quien decía la verdad, sino quien tenía los documentos correctos con los sellos adecuados. «Y si eso no basta», continuó, mientras abría un pequeño estuche metálico, «también tengo esto». Dentro del estuche había un dispositivo USB. Aquí está el único video de la noche de la muerte de la señora Álvarez. Una grabación de seguridad eliminada del sistema original, recuperada por mí hace años y guardada como garantía. Y aunque ustedes han dicho que fue un asesinato, este video demuestra lo contrario. Ella tropezó, estaba alterada, gritaba sola. No hay agresión, no hay empujón, solo una caída. Trágica, pero accidental. León dio un paso atrás, como si el suelo comenzara a ceder bajo sus pies. Miró a Matías, buscando en su rostro alguna señal, alguna afirmación, pero su hermano seguía en silencio, sin pestañear, con una expresión que no delataba ni culpa ni duda. «Es mentira», dijo Clara entonces, con una furia contenida en cada palabra. «Esa grabación está editada, está manipulada. Lo sabes. Sabes perfectamente que si existía una prueba así, habrías usado esa versión hace años, cuando todo se estaba cayendo. Pero no lo hiciste porque no estabas lista para mostrarla, porque no era concluyente. Y lo que más temes es que alguien vea en esos segundos lo mismo que vio Matías: el miedo, la intención. Esa grabación será pública si tú das un solo paso más», advirtió Miranda, con el tono helado de quien ya ha asumido las consecuencias de sus actos. La empresa, la fundación, las acciones, todo lo que León ha reconstruido después del accidente, caerá. Y cuando caiga, caerá con el estigma de una familia enferma, violenta, rota desde sus cimientos. León respiraba con dificultad. No podía mirar a nadie. Su cuerpo temblaba. Su rostro estaba al borde del colapso. Era el momento que Miranda había estado esperando. Ese instante en el que, como otras veces, él se desmoronara y aceptara lo que fuera necesario con tal de no enfrentarse al dolor. Pero algo fue distinto. Clara se acercó, no a él, sino a la carpeta.
La cerró con firmeza, la tomó entre sus manos y la arrojó al fuego de la chimenea sin pensarlo 2 veces. El fuego devoró el cuero, los papeles, los sellos, todo. «No necesitas probar que tu dolor es real, León», dijo ella, sin gritar, pero con una convicción tan poderosa que incluso los abogados se removieron en sus asientos. «No necesitas defender tu memoria. No le debes nada a esta casa, ni a su historia, ni a las versiones manipuladas. Tu libertad no va a depender de lo que otros decidan que es verdad». Miranda se quedó inmóvil, solo por un segundo. Luego se lanzó hacia el fuego, pero ya era tarde. Los documentos ardían con fuerza. Era irreversible. Matías, por primera vez, se puso de pie. «Lo único que me mantiene de pie», dijo con voz temblorosa, «es saber que después de todo esto ya no tengo que justificar mi existencia». León se giró hacia Miranda. La miró por fin, con una serenidad dolorosa, una que no nacía del perdón, sino de la claridad absoluta. «Te agradezco lo que hiciste por mí cuando no tenía fuerzas, pero tu tiempo terminó. No necesito que me protejan más, ni que me digan qué recordar». Miranda dio un paso atrás, sabiendo que había perdido, pero también sabiendo que el mundo que habían construido juntos estaba a punto de caer, no por una traición, sino por la fuerza imparable de alguien que se atrevió a mirar de frente todo lo que otros evitaron. Y entonces, sin decir una sola palabra más, Miranda salió del pabellón. No huyó. Solo se desvaneció, como lo hacen las sombras cuando alguien decide encender la luz. La mansión Álvarez, aquella estructura majestuosa que durante décadas había servido como símbolo de poder, silencio y tradición inquebrantable, comenzó a transformarse en los días posteriores, como si el aire mismo se atreviera, por fin, a circular con libertad entre sus muros. Lo que antes parecía eterno, sólido y cuidadosamente controlado, comenzó a mostrar sus grietas, no por el paso del tiempo, sino por el simple hecho de que la verdad, una vez liberada, no puede ser contenida de nuevo sin destruirlo todo. Miranda no volvió, no envió abogados, no interpuso demandas, no intentó limpiar su imagen ni retomar el control que por años había ejercido con precisión quirúrgica. Simplemente desapareció, como si entendiera que ya no tenía un papel en la historia que se estaba reescribiendo. Algunos dicen que se exilió en una casa costera al sur del continente, donde nadie la conocía y donde podía seguir creyendo en su versión de los hechos sin interrupciones. Otros aseguran que siguió vigilando desde las sombras, esperando el momento de volver a intervenir. Pero para Clara y para los hermanos Álvarez, su ausencia no fue una huida, sino una confesión sin palabras. Miranda había perdido no porque le faltaran pruebas, sino porque ya nadie le creía. León, por su parte, pasó semanas en silencio, no por imposición sino por elección. Recorrió la casa de forma distinta, ya sin temor, ya sin buscar respuestas, como si necesitara reaprender a habitarla con la conciencia de que cada rincón le pertenecía, no como un legado impuesto, sino como un espacio que por fin podía moldear a su imagen. Fue él mismo quien decidió abrir las puertas del ala norte, quitar los cobertores de los muebles, limpiar el polvo acumulado y dejar que la luz entrara de nuevo en un sector que había permanecido clausurado más por vergüenza que por luto. Matías no volvió a ocupar su antigua habitación, ni intentó recuperar su lugar como heredero o como miembro de una familia que lo había negado. En lugar de eso, pidió algo sencillo pero profundamente simbólico, que se construyera un jardín nuevo en el terreno donde antes había una piscina. Esa misma piscina en la que León casi se ahoga, y donde Clara había tomado la decisión que cambió el destino de todos. El jardín sería un espacio abierto al público, un refugio silencioso para personas con movilidad reducida, con senderos amplios, vegetación autóctona y bancos de piedra con pequeñas placas grabadas con frases que no pretendían impresionar, sino recordar. «Quiero que este lugar se llene de vida, no de discursos», le dijo Matías a Clara mientras caminaban entre los primeros surcos de tierra. «Que quienes vengan aquí no vean una casa, ni una familia rota, sino la prueba de que lo que se rompe puede transformarse en otra cosa». Clara, mientras tanto, se convirtió en algo que nunca imaginó. El puente entre dos mundos que habían estado desconectados por años. No buscó reconocimiento ni poder. Rechazó las ofertas que comenzaron a llegarle de fundaciones, medios y empresas,
que querían convertir la historia en un relato comercializable. Guardó la grabación, no como un arma, sino como una memoria necesaria, una cápsula de verdad viva, de esas que deben escucharse solo cuando la memoria empieza a fallar. Se quedó en la casa, no como empleada, sino como alguien que había sido parte esencial de la reconstrucción. Y fue León quien, una tarde cualquiera, frente al mar que ahora contemplaban sin miedo, le dijo lo que Clara ya intuía pero no esperaba oír en voz alta. No sé si llegaste a salvarme, o si te lanzaste porque tú también necesitabas ser salvada, pero lo que sí sé es que, desde que apareciste, ya no tengo que fingir que estoy vivo. No hubo más que decir. No hubo promesas. No hubo abrazos cinematográficos ni finales decorados con música de redención. Solo una paz honesta, frágil, pero real. El jardín se inauguró un mes después, con apenas una decena de personas presentes. No hubo prensa. No hubo discursos largos. Solo una placa de piedra en el centro, entre las flores y los senderos, con una frase escrita por Matías. Lo que se niega, se pudre. Lo que se enfrenta, florece. Y debajo, sin firmas, sin fechas, una simple línea que cerraba el ciclo. Gracias por lanzarte. El viento soplaba con suavidad. El mar, a lo lejos, seguía su curso. Y por primera vez en mucho tiempo, la mansión Álvarez no parecía una tumba disfrazada de legado. Parecía finalmente un lugar donde alguien podría volver a respirar.